Vale, pues nada, elevemos nuestros corazones a Dios, fuente suprema de todo lo existente, y saludemos en la bandera rotaria y en la bandera de España a todas las patrias del mundo que comulgan con el ideal rotario. Nada, un saludo. Amén. Muy bien. Chema, ¿quieres hacer una pequeña presentación del ponente, por favor? Bueno, Raúl Mérida. Raúl Mérida, para todo el mundo que conoce el mundo animalista en España, es una referencia, es uno de los animalistas más importantes, uno de los naturalistas más importantes de España. Dirige la Fundación Raúl Mérida de Protección Animal, de ahí que se dedica a, tiene muchas funciones, pero una de ellas, por ejemplo, es rescatar animales salvajes, aparte de, por supuesto, los domésticos, abandonados, en fin. Colabora mucho con varias cadenas de radio, con periódicos, tiene una columna en información bastante habitual, Diario Información, si no lo sabéis, los que no sois de Alicante, es el más importante de la provincia de Alicante. En fin, que es una persona, es toda una personalidad en el mundo animalista, y para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación y que venga a darnos esta charla, porque es un experto en este tema. Muchas gracias. Cuando finalices la charla, Raúl, después haremos un debate para que todos aquellos que te quieran preguntar. ¿Raúl? ¿Raúl? Sí, estoy aquí. Es que a veces... Vale. ¿Me oís? Sí, ¿me oís? Sí. Vale. Sí. Es que a veces no sé por qué imagen. hace un... Sí, pero normalmente vuelve a los 2 segundos cuando se corta, o sea que no preocuparos. Vale. Vale, pues sí, si queréis empezamos ya. Vale. ¿Vale? Adelante. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por haberme invitado y vamos a abordar un poco este batiburrillo que hay ahora mismo de leyes o de anuncios de leyes que nos están un poco volviendo loco a todos y que realmente forman más parte de la política que de la realidad. Vamos a ver, si ahora mismo miramos cualquier periódico digital, cualquier informativo, muchos ha salido. A mí han venido de las cadenas autonómicas de aquí de la Comunidad Valenciana a hacerme una entrevista y entonces me han pedido que yo explique cómo van a producirse o cómo se ha aprobado y cómo se va a aplicar eso que se ha aprobado cuando realmente no se ha aprobado nada. O sea, la última vez que tuve, ya casi que me sabe mal porque vienen al trabajo con la cámara, con todo y me dicen, bueno, explícame esto de los 5 perros por animales, por casa. Bueno, pues no existe, no se ha aprobado en ningún lado. ¿Qué ha ocurrido? A ver, lo único que sí que se ha aprobado es una reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la ley hipotecaria. ¿Por qué de las 3 leyes? ¿Por qué esa mezcla? Bueno, pues porque lo más importante era, o de donde arranca todo, era de la reforma del Código Civil. Eso sí que se ha aprobado, ¿vale? Para ver y para que veáis un pequeño matiz que os va a sorprender, si yo os preguntara ahora a todos, y no solamente a vosotros, sino que se lo he preguntado a gente de la política, políticos en activo con cargos importantes, le he dicho, ¿de quién parte esta reforma del Código Civil que se ha aprobado ahora? Y todos, incluidos los del partido que la ha presentado, me han dicho, esto parte del Partido Socialista y del gobierno que tenemos actualmente. Error. Esto parte de la época de Rajoy, lo presentó el Partido Popular, esta reforma del Código Civil, y lo que pasa es que cuenta con todo el respaldo de todo el arco parlamentario, salvo de Vox, ¿vale? Son los únicos que se apartaron de la ley y no participaron en la aprobación de la misma. Pero es una ley, es una reforma que parte del Partido Popular. ¿Y qué dice esa reforma? Estamos hablando de lo que de verdad se ha aprobado, que entró en vigor en enero del año 2022. Lo que se ha aprobado es, o de donde parte todo, de donde arranca todo, es la siguiente declaración que está en el artículo 333 y que dice: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Si os fijáis en todos los titulares de prensa, a mí no me importa mucho, ¿no? Pero bueno, la realidad es la realidad. Si os fijáis en todos los titulares de prensa, todos dicen, los animales han pasado a ser considerados seres sintientes. No es eso lo que dice la ley.
Lo que dice es seres... Raúl, Ser dotado de sensibilidad... Raúl, te has vuelto a marchar un ¿sí? poquito, sí. Vale, pues No, se te Sintientes, congela, has dicho se te seres congela, se te sintientes. congela. Vale, bueno, pues la diferencia entre seres sintientes, que es lo que todo el mundo cree que se ha probado, y seres dotados de sensibilidad, que es lo que de verdad se ha probado, es un matiz, ¿vale? El matiz es que ser dotado de sensibilidad, que es lo que se ha probado, es que el animal puede sufrir dolor, puede sufrir, se reconoce esa capacidad de sufrir. El ser sintiente es el que tiene sensibilidad para sentir emociones. Estoy triste, estoy contento, estoy feliz. Ese es el matiz. No se ha alcanzado todavía la consideración de ser sintiente. Se ha alcanzado la de ser dotado de sensibilidad. Por eso esto parte del Partido Popular. Si hubiera partido probablemente del PSOE o de Podemos, hubieran dicho, hubieran aplicado la calificación de ser sintiente. ¿Vale? Bueno, no nos importa mucho. Digamos que esto es lo menos grave de todos los bulos que corren por ahí. Esto no tiene una gran trascendencia. Sí que tiene el hecho de que el Código Civil por primera vez recoja que los animales son seres dotados de sensibilidad. Lo tiene porque hasta ahora ocurrían algunas cosas con los animales que eran un despropósito. Ejemplo, el año pasado, en febrero, fue subastado un perro en Galicia porque los dueños, el matrimonio, los cónyuges se habían separado y no se ponían de acuerdo sobre la custodia del animal. Como no se ponían de acuerdo sobre la custodia del animal, quién se lo quedaba, quién no se lo quedaba, lo que hizo el juez es decir, bueno, aplicamos la ley. La ley dice que esto es un valor, que esto es un bien. El animal es un bien, en aquel momento, año 2001, el animal es un bien, como es un bien, yo le doy un valor y como tiene alguien que comprar ese bien y hay que darle un valor, vamos a una subasta pública, ¿vale? Eso ya no va a volver a ocurrir, porque los animales tienen ese matiz de sensibilidad. Por eso se cambia la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. Mirad, en el cambio que se ha producido en la reforma del Código Civil, vamos a centrarnos primero en esa reforma del Código Civil, se cambian los artículos 90, 91 y 94. Esos artículos lo que establecen es precisamente este divorcio en el matrimonio. ¿Cómo regulamos ese divorcio en el matrimonio y cómo de alguna forma podemos establecer un régimen de visita? Hasta ahora eso solo era posible si los cónyuges llegaban a un acuerdo, pero el juez no tenía potestad salvo para lo que he dicho, subastar el animal porque no se ponen de acuerdo. No podía hacer otra cosa. Ahora sí, ahora puede el propio juez dictaminar que los fines de semana pertenecen a uno, a otro, o cómo se divide. Y siempre lo va a hacer velando, o debe de hacerlo, velando por el bienestar animal. ¿Vale? Bueno, eso está incluido y por eso como digo, de la calificación de ser dotado de sensibilidad, pues hay unas derivadas, ¿no? Hay una cosa que sí que me parece especialmente interesante que hasta ahora no se podía hacer. Lo que yo no sé es qué trascendencia va a tener esto, pero fijaros, se modifica el artículo 611 del Código Civil y dice que el que encuentre un animal abandonado o maltratado y de ese animal aparezca el dueño, no estará obligado a devolverlo. Hasta ahora, como era una propiedad, lo que se aplicaba era como cualquier otra propiedad, hay una apropiación indebida, así, tú coges el bien, te lo llevas a tu casa, llega la Guardia Civil y dice, oiga, usted se ha apropiado de este animal, tiene que devolverlo. Ahora ya no. Claro, lo cual te lleva al matiz de cómo demostrar que un animal es maltratado. Luego veremos lo otro que ha salido, qué es, cómo establecen ellos que se va a calificar ese animal de maltratado. Pero de momento eso sí es importante porque aunque normalmente a vosotros va a quedar lejos, en el mundo de la protección animal sí que existen muchos casos de conflictos de este tipo. Alguien se queda con un animal, dice que es maltratado, mucho en el tema animalismo, sobre todo más radical, aparece el dueño y dicen que no lo devuelven. Y estos casos acaban en juicio.
Juicios en los que hasta ahora se devolvía el perro a su dueño. A partir de ahora eso no va a ocurrir. Hay otra modificación que también me parece interesante, que es la del artículo 914. El artículo 914 lo que establece es que los animales pueden pasar a ser herederos. Hasta ahora muchas veces lo que se hacía es que cuando una persona fallecía, esto es muy habitual en personas mayores y sobre todo personas extranjeras. Sabéis que aquí en España todavía incluso está la figura de la legítima, pero que en otros países pues no existe esa figura y tú puedes desheredar a los hijos y que en definitiva el heredero sea tu animal de compañía. Bueno, pues aquí se establece eso, que tú puedas dejar toda tu herencia al animal y claro, eso conlleva el que vas a encargar a alguien que lo cuide, vas a encargar una serie de cuestiones en torno al bienestar de ese animal. Y lo que dice es que, bueno, pues si no hay acuerdo o no hay sobre este tema entre los herederos o si ocurre cualquier cuestión, la administración tendrá que velar por el bienestar animal. Esto es importante en muchos, influye en muchas herencias porque sí es verdad que hasta ahora había que buscar casi la estrategia. Ahora mismo, por ejemplo, en Campello, nosotros tenemos un caso, una persona extranjera que ha legado, ha dejado su herencia a una serie de asociaciones y a una serie de personas con la condición de que éstas cuiden de su gato. ¿Vale? Bueno, sé de lo que ha cambiado en el Código Civil. Los animales ya no pueden ser hipotecados, que antes podían ser. ¿Se ha paralizado? No, ¿no? Sí, se ¿Sí ha me ha paralizado ¿En unos qué parte? segundos. Vale, espera un momento, que voy a cerrar aquí una cosa que se está abriendo esto también. A ver si lo puedo hacer. Vale. Bueno, pues lo que os decía es que los animales ya no pueden ser embargados, no pueden ser hipotecados, que también antes eran hipotecados. También es importante todo este tema cuando, por ejemplo, hay un embargo. Hasta ahora los animales muchas veces en una vivienda, esto es muy típico, pasan cada año, os diría que decenas de casos. Tú entras en una vivienda porque los que estaban alquilados han dejado de pagar el alquiler y los propietarios primeros, iniciales o los propietarios de la vivienda realmente toman posesión de ella mediante una orden con la entrada de lo que es un lanzamiento, con la entrada judicial, el secretario, etc. Y bueno, pues los bienes se consideraban, los perros se consideraban un bien, pasaban a ser propiedad del siguiente, del dueño de la casa, porque todo lo que queda en una vivienda cuando entra un procedimiento de este tipo pasa a ser propiedad del que tiene la casa. El resultado de todo esto pues es que a partir de ahora eso ya tampoco podrá ser, porque tendrán que velar por esos animales. Y por eso, como os decía, cambia el Código Civil, pero cambia también la ley hipotecaria. Estos artículos, que no llegarán a 10, aproximadamente unos 10, una decena de artículos, son los que han cambiado. Punto. Ahora, si cogéis un digital o un periódico, veréis que se ha aprobado el DNI de animales. Ya no se van a poder tener más de 5 animales en una casa. Todos los animales se van a tener que esterilizar. Todo ese tipo de titulares que si miráis en estos momentos podéis encontrarlo en cualquier periódico, incluso periódicos generalistas como La Vanguardia han publicado algunas cosas que me llevan las manos a la cabeza, son un bulo. Un bulo que parte de una ley y de unos anuncios. Realmente llamarlo o calificarlo como bulo quizás sea demasiado gordo. Es quizás un error, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que hay aparte de la ley que hemos visto, la reforma del Código Civil? Hay una ley que es el anteproyecto de Ley Nacional de Protección Animal. Para que os entendáis, nos entendamos un poco, si nosotros miramos toda la legislación que hay sobre los animales, tenemos lo que dice el Código Penal, que castiga el maltrato animal, tenemos lo que dice el Código Civil, que es lo que os acabo de comentar, y luego tenemos a nivel de comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene lo que se llama una ley de protección animal, ¿vale? En esas leyes de protección animal, la mayoría son muy antiguas, datan de los años 90. Algunas tienen las sanciones todavía en pesetas, no las tienen ni en euros. Y lo curioso es que en los últimos años, en los últimos 10 años, todas esas leyes de las comunidades autónomas habían empezado a modificarse
se habían creado unas comisiones y estaban avanzando un documento. A la par que esas leyes autonómicas, hemos dicho que está Código Civil, Código Penal, leyes autonómicas y luego tenemos, ¿qué más? Tenemos las ordenanzas municipales que rigen cada ayuntamiento. Esas ordenanzas municipales sobre tenencia animal hablan y regulan sobre todo los animales desde una perspectiva un poquito distinta. Hablan de la protección de los animales, pero también de las molestias que causan los animales cara a al vecindario, ¿no? Claro, tanto las ordenanzas municipales como las leyes de las comunidades autónomas habían empezado a cambiar, se habían creado comisiones y se estaba trabajando en la modificación de las mismas con la idea de irlas adaptando a lo que es el sentir actual de la sociedad. Pero por medio, casi como si fuera un avión, pasa este anteproyecto de ley de protección animal. ¿Y qué hacen todas las ordenanzas municipales y leyes autonómicas? Dicen, stop, nos paramos porque legalmente una ley de rango inferior no puede ser contraria a una de rango superior. Si las ordenanzas municipales, que tienen que modificarse todas porque también son muy antiguas, regulan algo que es contrario a la ley autonómica, prevalece la ley autonómica. Pero es que si la ley autonómica regula algo que es contrario a la ley nacional, prevalece la ley nacional. ¿Qué han hecho? Para que veáis lo que puede parecer protección animal y en el fondo a veces es desprotección animal. Cuando aquí sí, Unidas Podemos, a través de su director general, un director general de protección animal que es del gobierno, pero que es una imposición que hace Unidas Podemos a la coalición y de hecho es una persona de ese partido, cuando saca este anteproyecto, lo que hace en la práctica, un anteproyecto que ahora lo estudiaremos un poquito, que no está consensuado, gran error. La protección de los animales, yo siempre lo digo, es un bien común. La sanidad, la educación, la protección de los animales son bienes comunes, no pueden depender de una ideología. Tiene que ser un bien común de todos y tiene que protegerse desde el consenso. Yo sé que esto parece ahora mismo ciencia ficción en España, donde está todo tan polarizado, pero es que es un bien común, no se puede proteger de otra forma, porque si no, se desprotege. Lo que hace el gobierno al crear este anteproyecto en la práctica es que paraliza las ordenanzas municipales que iban a cambiar, que iban a ser más proteccionistas. Paralizan las leyes autonómicas, la ley de la Comunidad Valenciana, la reforma, que sustituye la antigua ley 4/94, la reforma, ese texto está paralizado desde hace 3 años, está terminado y paralizado, porque se empezó a hablar de esta ley, de este anteproyecto, que el primer error que tiene es que por no consensuarse, no se ha consensuado ni con los veterinarios. No se le ha pedido opinión ni a los veterinarios. Con lo cual, claro, ¿qué crean? En mi opinión, porque claro, ya estoy dando algunas opiniones que quizás sean políticas, pero en mi opinión, ¿qué crean? Desprotección. Crean desprotección desde un punto de vista técnico, porque no dejan paso a las siguientes normas, ¿vale? Bueno, metiéndonos en el anteproyecto de ley de protección animal, tiene cosas que son muy curiosas. No establece el DNI para los perros. Si lo leéis, lo podéis leer al derecho y al revés, no habla de nada. Dice algo que lo repite en su articulado muchas veces. Desarrollaremos reglamentariamente una identificación para los animales. ¿Qué es lo que repite mucho en la ley? Crearemos un reglamento, desarrollaremos un reglamento. En casi todo desarrollarán un reglamento. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú apruebas una ley como esta, tú la tienes que llevar al Congreso de los Diputados y al Senado. Pero los reglamentos con los que luego lo vas a desarrollar, esos no van a ningún sitio. Eso se desarrollan por la vía digital. Tú los escribes y los expones y ahí van. Y son de obligado cumplimiento. Tú podrás luego recurrirlos y decir que no son constitucionales o lo que tú quieras. Pero realmente no pasan tantos trámites que en el fondo son proteccionistas de la ley. Bueno, la ley tiene muchos títulos. El título habla de, por ejemplo, el título 1 habla continuamente de lo que es el fomento de lo que deben de ser, el fomento de la protección animal, pero sobre todo hace una cosa que a mí me llama mucho la atención,
Bueno, establece y dice algunas cosas que, como digo, no nacen del consenso. Por ejemplo, en el preámbulo te dice que el 50% de los animales existentes en España no se encuentran registrados en lado alguno. Y yo digo, si no se encuentran registrados en lado alguno, ¿cómo sabes que son el 50%? Por ejemplo, que has sacado el dedo así y has dicho, pues, bueno, son percepciones. Yo sí que creo que es posible que el 50% no esté, yo lo creo, pero yo no podría ponerlo en una ley porque no tengo ninguna prueba, ¿no? Bueno, lo que hace la ley, fijaros, es en el título segundo y en el primero, lo que habla es de crear una serie de direcciones generales. Por eso muchos partidos han salido a criticar que dice, estamos creando chiringuitos. Bueno, crea direcciones generales sin establecer muy claramente qué requisitos van a hacer falta para pertenecer a esas direcciones generales. Crea, por supuesto, la Dirección General de los Derechos de los Animales, un comité científico y técnico para la protección y derechos de los animales, una comisión territorial de protección animal, un consejo estatal de protección animal, un observatorio estatal contra el maltrato animal. Crea un montón de órganos, ¿vale? Y no establece muy claramente qué serán los requisitos que tendrán que cumplir aquellos que pertenezcan. Pero hace otra cosa. Luego, una vez creados todos esos, crea los registros. Estos son órganos de observación, que son interesantes en el sentido de que es intervencionista. Fijaros hasta qué una pincelada, que cuando se establezca una investigación de cualquier tipo de maltrato, si yo, por ejemplo, mañana denuncio a mi vecino por maltrato animal y eso lo denuncio ante un juzgado, la Dirección General quiere saber en el momento en el que yo presento la denuncia que esa persona está denunciada, por si tiene que tomar alguna medida cautelar. Fijaros, no espera ni a que avance ni a que el juez abra, no, simplemente habla de las acciones que toma o que inicia la Fiscalía. Es decir, que realmente tiene una información, porque en el tema de la protección de los animales se producen muchísimas denuncias que luego a veces no siguen adelante, ¿vale? Porque hay muchos enfrentamientos, hay muchas denuncias entre asociaciones, hay muchas denuncias realmente. Y la mayoría no pasan ni siquiera, no llegan ni a juicio, ¿vale? Son archivadas. Bueno, todo eso ellos lo quieren tener registrados y luego llega o crean una serie de registros que en realidad ya existen, pero ellos establecen a nivel nacional la necesidad de esos registros. Registro de entidades nacionales de protección animal, registro de profesionales del comportamiento animal, registro nacional de animales de compañía, registro de núcleo zoológico, que ya existe, registro de profesionales de cría o registro de personas que estén inhabilitadas para tener un animal. Este sí es interesante de todo lo demás. Lo demás es paja, porque lo demás además ya existe. Pero sí quieren que se cree un registro de personas que no puedan tener animales, ¿vale? Que está a disposición de ellos, evidentemente, no a disposición de la opinión pública. Esto sabéis que se habla mucho de crear un registro de maltratadores, de tal. Bueno, ellos sí lo registran. Lo primero que me sorprende en el inicio de esta ley es que establecen también una serie de definiciones. Todas las leyes lo hacen, pero para que veáis el despropósito cuando una ley no se hace desde el punto de vista técnico y solo se hace desde el punto de vista político, os voy a marcar alguna cuestión, ¿no? Ellos establecen que es un animal silvestre, que es un animal abandonado, que es un animal de uso, que es un animal de ganadería, y hacen como una especie de diccionario con esas definiciones. Bien, eso lo hacen todas las leyes, con lo cual, si nosotros cogemos la reforma que se ha hecho de la Ley de Protección Animal en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, veremos que también hay un listado de definiciones. No coinciden. Lo que para uno se llama animal de producción, para el otro se llama animal de establo. No coinciden las definiciones. Con lo cual, como os digo, esta ley va a tenerse que depurar y va a cambiar otras legislaciones que van a venir por detrás y que son normativas de la comunidad. Sí es interesante, por ejemplo, de la ley que dice que, esto no lo ha dicho nadie, pero sí es interesante, que dice que todas las comunidades autónomas tendrán que tener un centro especial de protección animal que podrán acoger cualquier tipo de animales. No existe actualmente ninguna comunidad de este tipo. No existe ese tipo de centro.
y sin embargo sí establece la obligatoriedad. Luego habla mucho de etólogos, de profesionales formados en etología, profesionales etólogos, el etólogo decidirá, el etólogo valorará, pero los colegios veterinarios se han enfadado porque no lo define como un veterinario. Bueno, podríamos hablar de que hablamos de distintos grupos, ¿no? Pues los veterinarios quieren, los otros... Sí, pero es que el problema es que en España no hay etólogos, ni siquiera hay veterinarios etólogos, no hay una especialidad de etología como tal reconocida. Hay veterinarios que evidentemente tienen un gran conocimiento y que se han especializado en la etología, pero en España no hay ni siquiera reconocidas especialidades veterinarias de ningún tipo como tales. Es decir, establece un profesional que va a decidir si un animal tiene bienestar animal o no, cuando por ejemplo hay una denuncia, que no existe en la práctica, ¿vale? Tampoco existen los peritos. Ahora se está hablando mucho por parte de los veterinarios de crear peritos veterinarios, pero realmente esa figura tampoco existe. Sí existe un veterinario que un juez lo pueda llamar y que actúe como perito, pero no la calificación, como existe en otras profesiones, de un perito que pueda emitir un informe en base a un conocimiento específico sobre eso, ¿vale? En definitiva, la ley trae muchas prohibiciones. No obliga, como por ahí ha salido también en todos los digitales, a que todos los animales estén esterilizados que tengamos en casa. No. Lo que sí dice es que si en una vivienda hay perros y perras, o hay un perro y una perra, uno de los dos tendrá que estar esterilizado. Si hay gatos y gatas, uno de los dos, o el macho o la hembra, estarán esterilizados. Y si son muchos perros y muchos gatos, pues la mitad de un sitio o de otro estarán esterilizados. Lo que quiere evitar es la cría. También establece otra cosa, y esto lo van a establecer todas las normas, y es que las tiendas que venden animales se van a acabar. Eso ya os lo adelanto porque todas las normas autonómicas y esta lo dice. ¿Eso qué significará? Pues que los animales de compañía que uno compre, o bien los adoptará en un albergue, si son animales abandonados, y si quiere comprar una raza específica, tendrá que comprarla directamente al criador, que tendrá que estar, como ya os he dicho, dado de alta en el registro correspondiente. Pero la venta de animales ya en tiendas de animales se va a terminar, porque se pretende que no haya animales en escaparates, ¿vale? Se van a prohibir, por lo menos la ley lo prohíbe, las cabalgatas con animales. Para hacerlo, lo que establece la ley es que ningún animal, no lo prohíbe como tal, pero dice que ningún animal podrá participar en un evento, en alguna actividad que vaya o que sea contraria a lo que es su etología, su comportamiento como especie. Es evidente que, bueno, en algunos sitios sí podrá un caballo a lo mejor recorrer una zona de campo, pero por ejemplo en medio de la ciudad o camellos como las cabalgatas de reyes, etcétera, eso si esta ley se aprueba, que ahora os explicaré por qué no va a ser tan fácil que se apruebe, va a acabarse. También el sacrificio de animales, incluso el sacrificio de animales en una clínica veterinaria, cuando tú vas con tu perro porque el perro está muy enfermo, eso a partir de ahora se va a poder hacer, eso no lo van a poder prohibir, pero sí es cierto que el veterinario va a poner muchas cortapisas a hacerlo. Incluso a veces van a pedir que haya 2 veterinarios para que eso se produzca. Me llama siempre la atención en esto que una contradicción que, ya os digo, me llama la atención. La izquierda normalmente es contraria de la eutanasia en animales, pero a favor de las personas. Es decir, defiende la eutanasia en personas y está en contra de la eutanasia en los animales. Y la derecha hace lo contrario, con lo cual podrían ponerse de acuerdo en un lado o en otro y aplicar la lógica, ¿no? Que al final es que, en mi opinión, que si un animal está sufriendo y está mal, pues habrá que practicarle una eutanasia si no tiene solución y está sufriendo en casos terminales. Y en el caso de las personas que así lo decidan o lo pidan, pues hombre, habrá que valorarlo por los expertos, yo no lo sé, pero también es verdad que hemos visto casos y hemos vivido casos un poco fuertes. Pero bueno, volviendo a los animales, como digo, prohibido el sacrificio de los animales, prohibidas las mutilaciones, ya estaban prohibidas en casi todas las comunidades autónomas, pero ahora, bueno, pues se regula y se potencia más la sanción para esas mutilaciones. Las mutilaciones son el corte de rabo y el corte de orejas en animales, ¿vale? Que sabéis que tan habitual era. Prácticamente, si yo preguntara a vosotros cómo es un cocker, todos nos imaginaríamos al cocker con el rabo corto,
Si os preguntara cómo es un Rottweiler, todos nos imaginaríamos al Rottweiler con el rabo corto, y si habláramos de un Pitbull, pues todos en nuestra imagen nos viene el Pitbull con las orejas cortadas, ¿vale? Pero eso no es así, no son eso de forma natural como nace. Luego lo de la esterilización de los animales, lo que os he contado, no habla, como digo, del DNI, solamente establece que habrá un registro reglamentario, si hay un registro de núcleos zoológicos, multitud de órganos de control, los servicios de recogida de animales abandonados. Aquí sí hace una cosa que yo creo que está bien. Los servicios de recogida de animales abandonados tienen que ser ya las 24 horas del día, todos los días del año. Esto no lo tiene casi ningún municipio. Alicante lo tiene, Elche lo tiene, Elda lo tiene. Realmente lo tienen aquellos centros, sinceramente, que dependen de mí. Yo soy un defensor de esto desde los años 90, que cuando cualquier ciudad hoy en día, pues que se establezca un servicio 24 horas de recogida de animales abandonados, yo creo que eso sí que es bienestar animal, porque un animal en la calle por la noche, aunque se ha perdido, no tiene por qué ser abandonado, pero el dueño lo está buscando, el animal está perdido, pues o se recoge o lo más fácil es que acabe siendo atropellado, ¿vale? Entonces me parece que eso sí que es importante. Luego también se establecen muchísimas limitaciones para los perros policías, para todos los perros que sean animales de trabajo. Todo esto va a estar regulado, esto se establece ya cuándo se tienen que jubilar, se adelantan 4 años la edad de jubilación de los perros, se establecen también limitaciones para los perros de rescate. Y aquí hay una cosa que se han levantado mucho las hípicas, y es que también casi asimila mucho el animal de compañía o el caballo como animal de compañía, el caballo que vive en una hípica. Claro. El problema está en que pues, se aplican esas limitaciones a los caballos. Y bueno, para las hípicas sería complicado a día de hoy cumplirlo, ¿eh? La mayoría tendrían que hacer reformas en sus instalaciones. Bueno, otra cosa que esto también se va a aprobar, porque yo veo que todas las comunidades autónomas también lo llevan en sus reformas y esta ley también, es el tema de la formación. A partir de ahora, la gente que trabaje con animales va a tener que tener una formación específica. No se sabe quién la va a dar, no se sabe qué cursos son. Yo he propuesto que la gente que lleva muchos años cuidando animales y que tiene experiencia de varios años, establecido que si quieren más de 5, pues que se les homologue la experiencia con los títulos. Aquí en España tenemos una gran tendencia a la titulitis y no a homologar experiencia con títulos, ¿no? Y me parece que esta es una oportunidad de empezar a hacerlo, que esto en otros países se hace, ¿eh? Entonces, me parece interesante. Otra cosa que se puede ver en muchos sitios, muchos digitales, es el tema de la prohibición de no tener más de 5 perros por domicilio. Bueno, esto en el anteproyecto tampoco lo dice exactamente así, pero me consta que sí que va a ser así, que en los desarrollos reglamentarios, porque las demás comunidades autónomas sí que lo llevan ya esa limitación de animal. Si yo digo que en una casa solamente se van a poder tener 5 perros, vosotros me diréis que, bueno, no está mal. 5 perros ya es un número importante. Pero si yo digo 5 animales, sí es cierto que en muchos hogares hay 5 animales, porque 5 animales pueden ser 2 canarios, un periquito y un perro y un gato, por ejemplo. Bueno, no sé si habrá muchos, pero sí que es cierto que muchas personas, a mí por lo menos me han llamado preocupadas por este tema de los 5 animales. La ley no es que lo prohíba, lo que te dice es que si tienes más de 5 animales te tienes que sacar el núcleo zoológico, ¿vale? Es decir, un papel, un certificado como núcleo zoológico. Ese núcleo zoológico lo tenemos ahora mismo en los centros de animales y lo que regula son las condiciones en las que viven los animales. La ley sí que incluye una cosa que esto sí que es muy, muy novedosa. Yo diría que realmente es lo más novedoso, y es que el final de la ley se carga la ley de animales potencialmente peligrosos. Es decir, esa famosa ley que establece una serie de razas para perros potencialmente peligrosos ya no estará en vigor, y lo que se establece es que los animales pasarán a ser potencialmente peligrosos en base a su carácter. Es decir, esto es una vieja petición, no sabemos el resultado que tendrá. Es cierto que la mayoría de gente que tiene animales potencialmente peligrosos, pitbull, rottweiler, etc., es gente que no tiene licencia actualmente. La ley lo que establece actualmente es que para poderlos tener tienes que tener una licencia. Esto lo deroga, te dice que ya no hará falta esa licencia, pero yo os digo que actualmente me da la sensación que la gente más conflictiva no tiene licencia. Y de hecho, cada vez que hay algún altercado o algún ataque de estos animales,
normalmente lo tenía gente que no tenía licencia. Pero también es cierto que el hecho de ir pidiéndole a todo el mundo ver si tenía licencia o no, pues era una forma de controlar a unos por otros. Y básicamente eso es lo que dice el anteproyecto de ley. Ya os digo que no dice tantas cosas como la gente cree, dice algunas que sí son importantes. Los perros de caza y los animales de caza los saca fuera de la ley. Todo el tema de las fiestas populares va a salir fuera de la ley. ¿Y qué es lo más grave que tiene? Bueno, pues en mi opinión, que al no haberse hecho con consenso de nadie y estar ahora en fase de publicidad, eso va a significar que cuando esto llegue a aprobarse, primero no se va a parecer en nada a lo que hay. Van a tener que aceptar muchas normas, porque el primero que las va a imponer va a ser su socio de gobierno. Es decir, esto, como digo, parte de la Dirección General de Protección Animal, pero que es de Podemos, está en manos un poco de lo que es la agenda esta 21, no sé cómo le llaman, pero realmente sus socios de gobierno van a cambiar muchas cosas. Y luego, por otro lado, hay un problema con todo esto. Esto es publicidad. Mirad, ¿por qué? Antes os lo iba a explicar. ¿Por qué todo el mundo cree que se ha aprobado el DNI? Bueno, pues porque cuando Pablo Iglesias, siendo vicepresidente del gobierno de España, hizo una rueda de prensa y dijo que iba a pedir DNI, y si os acordáis, que salió en todos los medios de comunicación, que iba a ser, vamos a ver si lo digo, a ser necesario para tener un animal que el perro tuviera DNI y que además se le iba a sacar una muestra de ADN al animal para tenerlo controlado aparte del microchip. La muestra de ADN ya no se habla ni se nombra tampoco, pero se puede establecer luego reglamentariamente. Todo es posible. Tampoco es tan complicado. Una muestra de ADN es coger al animal un pelo y de ahí intentar sacarlo. Es caro y lo tendría que pagar el dueño. Tampoco es una exageración, pero es caro. Pero realmente el DNI no viene en esta ley, no habla nada del DNI, pero como Pablo Iglesias hizo ese anuncio en una rueda de prensa y aquello salió en todos los medios de comunicación y dijo que en el anteproyecto de ley, para que os fijéis cómo se hacen ahora mismo al ritmo al que se hacen las noticias, como él dijo que en el anteproyecto de ley incluiría el DNI de animales, cuando salió el anteproyecto era muy sustancioso desde el punto de vista que busca de aquellos que buscan el clip fácil en los digitales, es decir, el que tú le des al clip y vayas sumando lectores, pues era muy fácil incluirlo. Esa es mi opinión. Por eso de ahí yo creo que nace ese error. ¿Y por qué yo creo que tiene una parte importante de publicidad? Porque si ahora mismo no hubiera ningún problema, fuera todo de maravilla, y esta ley llevara el ciclo parlamentario normal, los procesos, los tiempos normales, no se podría aprobar hasta el 2023. ¿Y qué ocurre en el año 2023? Estaríamos hablando de mediados del 2023. Que hay elecciones, efectivamente. Entonces, cuando haya elecciones, no creo ni que el gobierno se atreva a llevar esto en medio de unas elecciones, no creo, salvo que se utilice como se utiliza ahora mismo casi todo. O sea, si os fijáis, ahora mismo la política se utiliza casi todo para polarizarla. Es decir, yo voy a decir o voy a hacer una manifestación sobre cualquier tema. Os voy a poner un ejemplo. Las macrogranjas famosas, ¿no? Bueno, pues si yo hubiera sido Garzón y yo quiero defender las granjas, mejor dicho, yo quiero defender el bienestar animal y yo soy Garzón, ¿yo qué hago? Si yo soy el ministro, lo que hago es que llamo a mi despacho a todos los grandes gestores de esas macrogranjas, a todas las empresas y los siento. Y le digo, vamos a ver, quiero buscar un consenso entre todos vosotros en qué podríamos mejorar el bienestar de esos animales. A vosotros os conviene y a nosotros nos conviene. Vamos a buscar puntos de encuentro. Y seguro que los hay. Vamos, tan seguro como que yo llevo una semana reuniéndome con ganaderos y los he encontrado. Él podía haberlo hecho, eso es lo que debía de haber hecho. Buscar esos puntos de encuentro y a partir de ahí, en un documento conjunto, realizar un manifiesto de bienestar animal en el que todos lleguen a un acuerdo para mejorar. A lo mejor son pequeñas parcelas, pero para mejorar esas pequeñas parcelas. Si en vez de hacer eso, él hace una manifestación en donde sea y dice, las macrogranjas, las condiciones de vida de los animales en esas macrogranjas son malas, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente polariza la opinión pública.
Y lo hizo de tal forma que incluso polarizó en su propia coalición de gobierno. El PSOE se puso a un lado y ellos al otro, ¿vale? Es decir, para mí la política no debe de estar para separar, y menos en temas que sean bienes comunes. Y hay que tener mucho cuidado cómo se plantean las cosas. Plantear esta ley es polarizar la opinión pública, porque ya han salido ganaderos, ya han salido a gente que tiene la chípica, ya han salido los veterinarios, ya está habiendo manifestaciones, ya se manifiestan unos en un lado y en otro. Si yo quiero de verdad proteger a los animales, que no hacer política, ¿qué hago? Yo cojo y reúno a veterinarios, a los colegios de veterinarios, que tampoco es tan complicado, reúno a ganaderos, reúno a gente implicada en esta ley y les digo, oye, estamos preparando este documento, presentar aportaciones, vamos a verlo y vamos a ver en qué punto nos podemos encontrar. Lo demás es, como yo digo, pues hacer una publicidad utilizando a los animales. ¿Se aprobará? Bueno, en el 2023 hay elecciones, yo creo que esto no va a llegar, ni siquiera, ni aunque siquiera los trámites parlamentarios les daría tiempo, y luego habrá unas elecciones y a partir de ahí pasará exactamente lo mismo que ha ocurrido con el tema anterior del Código Civil, que os he dicho. Como digo, es una propuesta de cuando Rajoy era presidente del gobierno y fijaros cuánto ha tardado en producirse la aprobación. Desde luego, los términos que está no se va a aprobar, ¿vale? Cuando esto se haya podido dilucidar y se sepa si se aprueba o no, pues llegarán las leyes autonómicas, se adaptarán a estas y entonces podrán otra vez desarrollar o desarrollarse el resto de leyes. Es una pena, porque realmente llevamos un retraso en la ley. Fijaros que ha habido un consenso porque es algo bastante razonable. Si nosotros establecemos en esa ley, en vez de la que se ha puesto ahí, pues que vamos a establecer unos registros de animales, vamos a velar porque los maltratadores sí que no puedan tener animales, porque es lo que dice la ley actual. Si cogemos y establecemos pues unas normas que sean lógicas, es decir, pues no sé, en cuanto a la cría, en cuanto a las tiendas, en cuanto a la en fin, a la identificación de los animales, a los registros, enseguida vamos a llegar a un acuerdo. Es que estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo, porque yo en estos días he estado elaborando cosas que me han pedido, propuestas normativas, y no me ha costado nada encontrar un acuerdo, porque tú misma, Rosa, has comentado que tienes varios animales, que tienes 2 perros, tal, y todos vamos a llegar a un acuerdo de cosas que sean lógicas. Que al final, ¿qué es la lógica? Pues tener al animal en buenas condiciones, con bienestar animal, y que desde luego nuestra tenencia no impida que las personas que viven a nuestro alrededor también tengan su parte de bienestar como personas, como humanos. No molestar, buscar soluciones. Por ejemplo, esta ley sí que regula extraordinariamente precisa, de forma precisa, las colonias de gatos callejeros. Prácticamente los convierte como a un gato que vive a la calle casi como una especie de animal sagrado. Tanto es así que los servicios de recogida de animales y los ayuntamientos tienen prohibido, salvo condiciones muy excepcionales, retirarlos de la vía pública. Vamos a ver, hoy en día no se retiran muchos gatos de la vía pública, pero a veces pues hay animales que se meten en un hospital, que tienen la tendencia a meterse en una tienda de alimentos, de comida, en un supermercado, no sé, en comedores escolares. Y nosotros a veces, nuestros servicios nos dicen, no siempre, porque la tendencia es no recogerlo, pero dicen, oye, desde los inspectores sanitarios, oye, tenéis que ir y retirar ese gato de ahí porque fijaos lo que está pasando. Bueno, pues con esta normativa complicado, es complicado. En fin, eso es un poco lo que os puedo decir. Lo único que cambia es el Código Civil. Lo demás son elucubraciones, propuestas, anuncios mediáticos, buscar, más que buscar, que es lo que estamos viendo, cosas que nos unan, al contrario, cosas que nos separen, ver a ver en qué cosas nos pueden separar y nos puedan definir y marcar como una opción diferente. Claro, eso es más fácil que trabajar, pero trabajar realmente en todo esto es importante, porque como os digo, los animales son un bien común. Básicamente eso es lo que os puedo contar. Si queréis que os hable de otras leyes, pues podríamos entrar en leyes de la Comunidad Valenciana, de tal, pero creo que lo más interesante es lo que está saliendo estos días sobre el anteproyecto. Ya os digo que son todo propuestas, y luego la reforma del Código Civil, que sí que es una reforma real que ya entra en vigor desde enero de este año. ¿Vale? Pues ya lo que queráis y lo que me queráis preguntar, si me queréis preguntar algo, estoy aquí para contestaros. Muchas gracias, Raúl.
¿Alguien quiere empezar haciendo una pregunta? Marisol. Marisol ha levantado la mano. Adelante, Marisol. Hola, buenas noches. Hola. Primero, disculpa Raúl porque me he conectado un poco tarde, pero me ha sido imposible antes. No te- Hay cosas que no tienen sentido. O sea, yo en mi casa, y depende de las condiciones, y creo que siempre hay excepciones, pero la mayoría de las personas, eh, yo donde vivo ahora, está conviviendo con 9 perros. En unas condiciones, porque vivo en una casa de campo, porque cada uno tiene su perrera, y lo de obligatoriamente castrarlos, pues no lo entiendo. Yo, mis animales están sin castrar, evidentemente eso me ocasiona unas molestias y una atención adicional cuando una perra entra en celo, pero bueno, para eso estoy yo, los cuido, o gente que hay que los cuida, ¿no? O sea, es que no entiendo tanta libertad y luego te tienen que decir lo que tienes que hacer, esta gente no lo entiendo. Y hablamos mucho de bienestar animal, pero te lo digo porque yo trabajo en la industria cárnica y no sé si sabes que hay una ley que entró en vigor de bienestar animal que afectaba a los ganaderos, mataderos, a toda la industria cárnica. Pero hay una excepción, y sabes la que es, ¿no? Todos los animales que se sacrifican por el rito halal tardaron 30 días en cambiar la norma en este país. Esos animales, la bienestar animal no se aplica para nada. Y para adelante. Es que no entiendo. Son cosas que yo Pues no entiendo. Y mírate, luego, los que tengo en mi casa, que yo me hago responsable, que los cuido. Hombre, si soy una desarmada, todo el mundo lo va a saber. Por lo menos en mi alrededor. Lo saben y van a denunciarlo. ¿Entiendes? Pero si no, que a mí me obligas tú a castrar a mis animales o a decirme el número de animales que tengo que tener. Es que yo no lo entiendo. Y luego eso, la diferencia entre bienestar animal para unos y para otros. mira, te cuento. Con respecto a lo que dices de la ley, hay una cosa que es verdad que se me ha olvidado antes comentarosla, pero siempre la suelo comentar. Antiguamente las leyes se hacían, siempre se hablaba de que las leyes debían ser amplias, abiertas, para que dentro de ellas entrara todo, para que se pudiera aplicar de una forma más abierta, ¿no? Y para que el juez tuviera más libertad. Con la politización de todo esto y sobre todo el intervencionismo en el que vivimos actualmente, se ha tendido a hacer lo contrario, a leyes súper concretas que te lo intervienen todo, que te Y lo súper regulan todo. absurdas. ¿Ya? Te lo regulan todo. Y es el claro ejemplo. Con respecto a lo que tú dices, tienes una gran, vamos, tienes toda la razón. Yo, mira, hace algunos años me introduje en un matadero para precisamente denunciar la forma en la que se sacrificaban los animales por el rito, por este tipo de musulmanes que hacían ese Rito rito. jalar se llama. Rito halar, sí. Y estuve en el matadero, estuve allí y una vez que salí de allí y vi cómo funcionaba aquello, pues lo que hice fue denunciar. A mí me invitó a ir, digamos No te que... harían ni puñetero caso. No, te voy a decir lo que me contestaron. A mí me invitó a ir un ganadero. De hecho, yo entré con un mono allí, con el ganadero que llevaba una res brava, me enseñó cómo sacrificaban la res que él llevaba y cómo sacrificaban a los de dentro, ¿no? Bueno, pues vi la diferencia, la enorme, infinita diferencia y lo denuncié. Recibí una carta, lo denuncié primero aquí, al gobierno de aquí, y luego me fui a las autoridades europeas. Y me contestaron que estaban amparados por la libertad religiosa. Es decir, ahí no velaba o no había una supremacía del bienestar animal, ni siquiera de entonces. Libertad religiosa Ya. e Bueno, interés eso económico. en fin, y todas las A ver, presiones te que digo, habrá. yo soy la presidenta de un matadero, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, No, pero sí, yo me acuerdo que en aquella un época... animal de una manera y de otra. Lo que Venga, cuesta el seguimiento, la trazabilidad, el interés y los estrictos que son para unos animales y para en eso aquella... sí, si Sí. los ponen mirando a la Meca y le reza el morito previo pago al imán correspondiente, está salvado. ¿Y ahora ha mejorado o no? ¿Sigues dándose la misma situación? El rito jalá igual, súper Igual estricto. todo. Bueno, súper estricto, con mucho más seguimiento en cuanto a la trazabilidad de dónde va esa carne. Sí, bueno, pero eso a mí me da igual. Yo en cuanto al bienestar animal, que era, ya entonces se hablaba de que un animal en los mataderos tiene que ser previamente aturdido a su sacrificio para que el animal no sienta dolor. Se limite lo máximo el dolor. Eso es lo que dice la ley y la normativa europea.
Pero claro, estaban exentos ese rito musulmán que lo que hacen es desangrarlos, ¿vale? Cortan el cuello y los desangran. Es así de duro y ya está. Bueno, pues estéis ahí, ¿no? Nos ha cortado, ¿no? Si queréis alguna cosa más. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Sí, has comentado antes que entonces la única posibilidad de tener un animal de compañía es ir a la perrera municipal, ¿no? O O al si no, criar. comprárselo a un criador, Sí. No, las ¿vale? tiendas se van a acabar, ¿eh? Es que lo veo en Vale, todas las leyes. Sí. vale. Entonces, porque ahí he oído yo que eso lo quieren endurecer como bastante, ¿no? O sea, ¿qué requisitos se piden para ser un criador? Depende del número de animales que tengas, pero si tienes un número de animales pequeño, Sí, simplemente sería la licencia, que es una licencia administrativa en Hacienda, vamos, el epígrafe de Hacienda que te permita vender animales. Si Pagar. las normativas que hay, en temas de tenencia animal es cuando tú tienes un número de animales. Yo, por ejemplo, tengo un núcleo zoológico, tengo varios núcleos zoológicos, ¿no? Gestiono varios núcleos zoológicos. Pues yo lo que tengo que hacer es tener, me piden muchísimos requisitos y paso cada año inspecciones, ¿eh? O sea, anualmente yo voy pasando pues casi lo mismo que en el matadero y que en cualquier actividad. Pero si el criador solamente tuviera un perro y una perra, podría criar y prácticamente no pasaría ninguna se la ha ido. inspección. Eso que no acaba de decir que es lo que lleva los reglamentos. Una perra no para más de 2 veces, máximo una vez al año. ¿Vale? Van a reducir el número de veces que pare. Con lo cual yo entiendo que en la práctica dejará de ser rentable. De hecho, los creadores hoy en día, como se ha puesto tan de moda el tema de la adopción y todo esto, ya han caído mucho en picado. Yo la gente que conocía, no hay negocio ya en eso. O hay muy poco. ¿No? Los criadores normalmente tienen que tener una actividad, es como hobby. Normalmente no pueden Sí, vivir de eso. sí. Sí, pero que antes aún llegaban, fíjate, ahora por ejemplo se ha incrementado el tema de criadores de gatos. Los gatos estos egipcios que no tienen pelo, eso sí que están sacándole buenos rendimientos. Ya, pero eso son temporadas y modas, sabes Sí, que luego pasará y ya está. totalmente. Pero, y hay luego otros mitos que te quería comentar, que, bueno, igual sabes que en nuestro club tenemos uno de los proyectos, se llama SOS Animal, y es lo que ha hecho que por lo menos yo entre en contacto con varias protectoras de la zona. Y quizás te hablo desde la ignorancia, desde la rabia y desde el dolor, ¿vale? Sí, Porque una de mis perras desapareció el 14 de noviembre. sí. Y es muy raro porque en todo el entorno, con toda la gente que lo ha buscado, con todo esto, este animal no haya aparecido ni vivo ni muerto. Entonces sí que es verdad que me empiezan a llegar comentarios de gente que tiene animales e incluso algunos criadores e incluso gente del mundo de los veterinarios, ¿vale? Entonces te dicen que hay muchas veces que hay acuerdos y entonces las protectoras y algunos refugios cuando recogen animales, si es un animal de raza, se lo venden porque están en contacto con criadores e incluso aunque tengan el chip y demás. ¿Eso es un mito o es verdad? A ver, vamos a ver. Como todo, ¿no? Según la Es conciencia de la que, persona. claro, es que hay de todo. O sea, sí es cierto que, por ejemplo, fijaros, esta semana se ha denunciado en Elche una persona que robaba animales. Entonces, pues es una persona que le ha dado, ha cogido como una fijación, los iba robando y se los llevaba a su casa. Los encontraron al final en Santa Pola. Bueno, pues eso es una persona que se dedicaba, como digo, a robarlos, sin más. Luego hay otra gente que sí es cierto, ahora tengo un caso de un pitbull que le desapareció una chica y otra persona se lo encontró, se lo quedó, se lo ha quedado, parece ser que sí que lo ha vendido. Es decir, hay de todo, porque la gente al final depende con quién, de dónde caiga ese animal. Ya, pero entonces lo del chip, ¿para qué te vale? El chip vale siempre y cuando... Lo primero, el chip es Con una gente cuestión... honesta.
Sí, y siempre y cuando lo lleven al veterinario. Porque lectores de chip como tal, o sea, el chip no es algo que tú, incluso si le pasas un aparato, lo único que te van a salir son unos dígitos, unos números. El chip no es otra cosa. Y tú tienes Ya, entonces que pero coger... a mí Sí, lo que me han comentado, perdona, sí. es que como es fácil detectarlo, simplemente con una cuchilla se lo quita. No, no es Si tan hablamos fácil. de Ese, perros con ya, ya. pedigrí y demás, Hombre, y si, hay mucho si negocio con hablamos eso. de un perro que De tenga hecho, una tú vas raza... a cualquier protectora y Sí, ves animales divinos, sí, grandes, pequeños, medianos, sí. pero un perro con pedigrí divino no lo ves. No Ahora, a es mí me fácil. dicen, es No, que tenemos que mantener a estos y es una forma de financiarnos. Vale, pues me parece muy bien, pero entonces yo me siento engañada cuando te ayudo a ti. ya. Yo, vamos a ver, perros de raza como tal en los albergues de animales y tal, no hay por una sencilla razón. Porque yo entiendo que sí que se abandonan más perros cruzados y que un perro de raza siempre vas a encontrar, si una persona cambia en sus circunstancias de vida y no lo puede seguir teniendo, siempre va a encontrar a alguien que se lo pueda quedar. Esa es la explicación que a mí, que yo entiendo, que me lleva a la lógica a pensar. El hecho de que el chip se pueda quitar, ha habido varias denuncias. De hecho, ahí en Torrevieja hubo una y tal. Vamos a ver, es complicado. Para tú quitarlo, tienes que estar con un ecógrafo, con una radiografía, mirando el sitio exacto. Y ese microchip está interno, no es tan fácil de sacar. ¿Que es posible? Pero Es está posible. en la piel. Es posible, está en la piel, sí, pero la piel, en el momento que tú lo pones, va cubriéndose tejido sobre ese chip se mueve, se habla de lo que se llama migrar, el microchip muchas veces migra hasta tal extremo que hay microchips que incluso cambian por dentro del cuerpo y a lo mejor están en este lado del cuello y se van abajo y son problemas que hay a veces, ¿vale? No es tan fácil, pero se puede hacer, sí, posible es evidente. Mira, yo una vez, para que tú te hagas cuenta, una vez tuve una intervención porque un perro apareció, es decir, el dueño había perdido el perro y 2 años después vio un perro muerto con un collar que le sonaba al de su perro, el perro estaba descompuesto, ¿vale? Y creía que lo habían sacrificado envenenado, que había muerto envenenado. Y entonces me pidió un lector. Entonces fui yo con el lector, lo pasamos y era su perro. Saltó el microchip. Es decir, el microchip no sabía, seguía allí, no se había deshecho. El cuerpo ya era solo huesos. Es decir, los microchips esos son muy duraderos, son buenos, están dando muy buen funcionamiento, duran 15 años y bueno, no hay ningún problema con ellos. Pero no es tan fácil a la hora de quitarlos. Ahora, hay de todo. O sea, yo a veces me sorprendo de las cosas que veo. O sea, no sé, ya te digo, lo último ha sido, es alucinante, pero en Elche encontraron a esta persona, ya un chico, que además lo conozco, me dice, es que lo encontré robándome el perro la segunda vez y lo eché de mi casa, llamé a la policía y la policía me dijo, no te preocupes que lo cuida bien. Y ya te quedé diciendo, o sea, Qué ¿cómo que no consuelo más te bonito. preocupas que lo cuida bien? ¿No? Bueno, hay de todo en todas partes y ahí en todos los sitios pasa de todo, ¿vale? Pero bueno, Ya. sí es Lo que cierto pasa que... que- Sí. no, eso sí, al final se sabe. Ya. Sí que Y es cierto hay muchas historias muy duras. sí, con los animales hay de todo. Y pagan justos por pecadores. Eso también os lo digo. Es un momento delicado en el que el movimiento animalista se ha radicalizado mucho, ha cogido mucha fuerza y de alguna forma todo el mundo se siente inspeccionado. Es decir, es un momento complejo a la hora de tener un animal de compañía. Complejo. Como resulta que la política en general lo que hace es que responde al movimiento social, pues realmente como respuesta a ese movimiento social vienen todo este tipo de normas que estamos viendo. Ya, pero cuando lo radicaliza, entra en un absurdo que hay cosas que no tienen sentido. Y al final yo creo que va a perjudicar más a los animales que los va a beneficiar. Desde luego no se sabe qué va a ocurrir, pero yo ya te he Aunque lo dicho, hagan con el ánimo de protegerlos. Pero hay no, cosas tan absurdas. yo ya he visto lo que te he dicho, yo soy muy crítico porque me parece que la única forma de proteger a los animales es desde el consenso. Me da la sensación de que son un bien, o sea, me da la sensación de que hay que buscar el consenso, evidentemente son un bien común y entiendo que si no se hace una ley desde el consenso y se parten de unas premisas, me da igual que tengamos que bajar el techo de lo que tú quieres conseguir, me da lo mismo, pero consigue algo que parta del acuerdo. Es fundamental,
Porque si no va a haber problemas, ¿eh? También afecta a los parques zoológicos, ¿eh? Por cierto, eso no lo he dicho. Los parques zoológicos cambian también completamente en cuanto a su funcionamiento, porque ya más que animales salvajes como tienen ahora, los quieren convertir en centro de rescate. Eso sí que es imposible. Ya os adelanto que lo que quieren hacer es muy complejo. En Barcelona, que lo intentaron, no lo están consiguiendo. Es muy complicado. Entonces habrá que buscar otro sistema, pero no valen medias tintas. Es decir, hay que buscar un sistema que de verdad sea efectivo. Pero modificarlo y decir que lo que vas a hacer es recuperar fauna autóctona para luego soltarlo para tal, no mantiene un parque zoológico. Si no se tienen que mantener, habrá que cambiar la actividad económica, pero no, yo creo que hay que... Mira, es absurdo. Mira, tú tienes un ganadero y cuida a sus animales, los quiere y los cuida. Que luego los tiene que vender porque es su método, su modo de vida y nos alimentamos los que, además de comer vegetales, comemos carne. Chicos, pues es que en nuestra cultura comemos carne. Pero los cazadores, habrá de todo y siempre hay excepciones. Habrá un ganadero que esté un loco, que esté arruinado y que, o que a lo mejor no los cuide. No conozco ninguno. Lo pasan muy mal. Yo he visto ganaderos arruinarse, hipotecar sus casas, hipotecar sus fincas, para que sus animales coman. ¿Vale? Porque no siempre valen dinero y no siempre ganan dinero. Los cazadores igual. Yo tengo familia que son cazadores, tengo amigos, mi marido es cazador. Y claro que habrá furtivos y habrá locos, y locos siempre vemos alguno por ahí suelto. Pero normalmente un cazador, los que yo conozco, tienen su cebo, hacen su seguimiento a sus animales y muchas veces no los dejan y denuncian que hay una plaga de sarna o de lo que sea y no le hacen ni puto caso a nadie. Y son ellos muchas veces los que cuidan el entorno, los que cuidan eso, porque quieren tener esa caza, quieren disfrutar y cuidan a los pequeños. Y todas esas cosas están reguladas, aparte de la riqueza, del trabajo, de todo lo económico. Si eres una persona normal, si eres un desarmado, pues tratarás más a un animal, a una persona o a quien pille, pero si se nos va la olla, al final vamos a perjudicar más a los animales que los vamos a beneficiar. Yo lo que sí que os puedo decir es que la normativa europea, tradicionalmente, fíjate, esto por ejemplo, por poneros un ejemplo, esto del Código Civil que se ha modificado, esto en los años 90 ya formaba parte de las legislaciones europeas, ¿vale? Es decir, que íbamos por detrás de las legislaciones europeas en esto. Bueno, pues sin embargo, las nuevas leyes, si se aprobaran, estarían por delante de cualquier normativa europea. En Europa no han llegado a esos extremos. O sea que ahí demuestra un poco cómo efectivamente, ¿no? Pues como dicen, ni Juan ni Juanillo, ¿no? O ni Juanón ni Juanillo, pues algo así. Habrá que buscar un punto medio. Yo pienso también que hay varios puntos, ¿no? Hay un punto muy importante que es el tema recaudatorio. Es decir, vamos ahora por los animales para poder recaudar. Con eso engloba muchas cosas, ¿no? A la hora de llevarlo al veterinario, lo que no sé es cómo todavía, no sé si hay algún lugar que ya se ha impuesto el pagar algo por tener animales. No sé si ahí en Alicante ya está funcionando, aquí en Altea no. Hay un censo de animales y tú dentro de ese censo puedes pagar unas tasas, ¿vale? En Alicante sí hay un censo de animales. En Altea, si tú vives en Altea, iban a poner también un censo, pero no se paga, o sea, no se paga nada. No es un coste elevado, ¿vale? No, ni prácticamente nada, vamos, en algunos sitios el censo es gratis. No hay un impuesto, de eso se habló también, de la posibilidad de sacar un impuesto. Habrá, porque evidentemente cada vez pagamos impuestos de más cosas. O sea que... A mí lo que me choca mucho es que por un lado está la conciencia esta de los animales y por otro lado el nivel de abandono, los ratios son altísimos. Yo sigo a varias protectoras y, por ejemplo, la de la Nucía, entran una barbaridad de perros todos los días. Es impresionante y ya ni tan siquiera, o sea, hay muchos que son abandonados, pero hay muchos que los llevan en cajas 6, 7, 8, 9, 10 y los dejan en la puerta, tienen una casita allí fuera
Y me parece que es impresionante. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Aquí en Altea no se permitía castrar a los gatos y era típico dejarlos en el paseo. Lo que has dicho, que tienen que estar en la calle y eso, ¿no? Y fue tal lo que demográficamente se disparó que al final una persona del pueblo ha llegado a un acuerdo con una veterinaria y los está castrando. Y de esa forma se está regulando porque es que era intransitable. Era impresionante, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay una gran contrariedad entre lo que se quiere hacer, lo que se plantea y lo que realmente ocurre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un tema complicado. Yo en el tema del abandono es cierto que marco una diferencia, de momento ha permanecido así entre antes de la pandemia y después. Es decir, los ratios de abandono que había en el 2019 nada tienen que ver con los actuales. Durante el 2000 y el 2021 apenas hubo abandono y en el 2022 pues no hay el que había en el 2019, pero ya hay un poquito más de abandono. Y eso me lleva a pensar que el abandono está muy relacionado con la movilidad. Cuando durante la pandemia no hubo movilidad y todavía no la hemos recuperado porque mucha gente sigue teniendo miedo a salir de vacaciones, de viaje, etcétera. Bueno, pues cuando recuperamos la movilidad, el abandono de animales de alguna forma está recuperándose, ¿no? Veremos cuando sea la normalidad absoluta. En cuanto a lo que dices del abandono, es cierto que se dan las dos paradojas, ¿no? Pero sobre todo si te fijas en lo que son las entradas de camadas y camadas, es porque todavía hay personas que sí que, como antes ha comentado Marisol, tú puedes tener animales y tener un control de la natalidad de tus perros, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, ese nacimiento de cachorros, pues todavía es muy incontrolado. También te diré que lo que ha cambiado mucho en la Comunidad Valenciana y sobre todo en la provincia de Alicante es la adopción. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en los albergues lista de espera ahora mismo para adoptar cachorros. Es decir, cada albergue es un mundo, pero sí es cierto que la adopción se ha disparado. ¿Por qué? Pues como antes os comentaba, porque realmente, bueno, la gente está adoptando, no está comprando animal de compañía, está adoptando y eso ha conllevado una mayor adopción. Es decir, se dan las dos paradojas, lo que es el abandono y lo que es la adopción, y eso está ayudando mucho a sostener la situación. ¿Que todavía hay abandono? Sí. Sí, hay, pero paradójicamente cuando estuvimos en el proyecto de SOS Animal, que fui a varias protectoras, lo que tú acabas de decir es cierto, que hay lista de espera para cachorros, pero los que hay allí no los quiere nadie. No, porque son perros. El perro que cuesta mucho trabajo dar en adopción ahora mismo es un perro grande, adulto, sin Sí. raza. Ese es el perro que más cuesta. Fíjate que aunque sea grande, si tiene raza, cuesta un poquito menos. El otro día me acuerdo de un perro, un lobo checoslovaco que salió, pues ese que es verdad que allí, en fin, que el animal era muy bueno y todo eso, pero no costó porque era de raza. Entonces el que cuesta es el perro ese sin raza, tal, eso cuesta mucho de dar en adopción. Sí, ese es un problema que tienen los albergues. Mira, la diferencia entre la adopción en Europa e incluso la adopción que practican cada vez más gente en España y la adopción normal es que normalmente el español, genéricamente, esto siempre de generalizar siempre te lleva al error, ¿no? Pero bueno, normalmente busca el cachorro. Busca el cachorro, si no hay cachorro, busca el perro pequeño. Por eso los albergues de animales se han visto muy aliviados en el número de perros pequeños, de tamaño me refiero, porque no hay cachorros. Pero eso es lo que suele buscar, el perro cachorro, el pequeño, que sea bonito y tal. El perro, la Tiene una persona, lógica. sí, pero la persona extranjera, ya por el tamaño y todo esto, pero sí que te digo una cosa, la Aparte persona... del tamaño, a mi opinión y así, la gente le da miedo porque de cachorro tú te haces al perro o al Vale, animal y sí, te sí, encariñas, no sé qué. Luego también hay mucho miedo de que cuando si adoptas un perro grande es que, o ya mayor, da igual el tamaño va a depender de donde tú vivas, para que el perro esté mejor o peor, o el gato o el animal que tenga. Pero el miedo que tiene la mayoría de la gente es que con lo mayor que me voy a encariñar y cuando se muera, ¿qué? ya. Por eso quieres cachorro. Vamos, yo por lo que con la gente que hablo. Ya. De todas formas, lo que sí que os iba a decir es que las personas de fuera muchas veces cuando buscan una adopción, busca realmente la adopción social. Es decir, busca y dice, bueno, yo quiero llevarme un perro
y al llevármelo dejo un hueco para otro perro, que es un poco esa adopción que adoptas dos perros, el que te lleva más el hueco que dejas para otro perro, ¿no? Y buscas más el perro que lo necesita. Cada vez hay más gente a los albergues que de todas formas viene buscando el perro que más lo necesita, ¿eh? Eso también os lo digo. Pero bueno, esa realidad está, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Nadie? Bueno, pues Raúl, ha sido un placer la charla que nos has dado. Espero que nos veamos en otro momento Muchas para gracias. que nos deleites con otro tipo de ley y de Cuando sea más definitiva, cuando ya la hayan aprobado o la terminen. O si nos Eso. dejan opinar, Eso. avísanos si nos dejan opinar, que tenemos unas cuantas cosas que decir. Muy bien. Pues Bueno, nada, muchas gracias a todos vosotros, ¿vale? muchas Y- gracias a Un todos. placer, gracias. Y a los Igualmente. invitados, muchas gracias. Nada. Nos vemos Bueno, en otro gracias a momento. todos y Buenas buenas noches. noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches. Buenas Adiós. noches. Adiós. Hasta luego. Ay, qué guapa te veo. Gracias. Qué bien te has sentado Granada, nena. ¿Te has puesto morena o es Ay, la luz que tienes? es que tengo poca luz, tengo poca luz. Porque